Jonathan, antes de todavía no grabemos, comenzamos nuestra plática. Sí, fíjense que este tema de la prisión preventiva oficiosa ahorita ha generado, digamos, alguna polémica para saber hasta dónde va a alcanzar, digamos, lo que el ustedes saben que el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte de los tribunales colegiados de circuito han resuelto la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en 18 entidades federativas, donde se hace referencia a que la prisión automática es eliminada como única alternativa para garantizar la comparecencia del imputado al proceso. ¿Sí? Recuerden ustedes que ahora Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahuas, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes y Tlaxcala pertenecen a este pleno regional en materia penal de la región Centro-Norte. Sin embargo, como ustedes saben, en el mes de enero del 2023 y en el mes de abril del 2023, el Estado mexicano fue notificado de la sentencia de condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos del caso Zompaxtle Tepicle contra México y el caso García Rodríguez y Reyes contra México, en donde se ordena la eliminación de la prisión preventiva oficiosa del derecho interno, haciendo especialmente referencia al propio Poder Judicial del Estado de México. Recuerden ustedes que el Estado de México fue el que propició el tema del caso García y Reyes contra México, en virtud de que en el 2003 detuvieron a dos personas acusadas de la privación de la vida de una regidora en el municipio de Atizapán, y resulta que después de 17 años y medio nunca hubo una sentencia de condena, es decir, siempre hubo una dilación en el proceso. Derivado de ello es de que agotaron todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, para ver, digamos, el cambio de cautela y, desde luego, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo de la norma constitucional. Y claro, se ha logrado en ese tema. También ahí quiero comentarles que dos amigos míos, procesalistas penales, que también son amigos de nuestro amigo Rotter, influyeron tanto en el caso Zompaxtle Tepicle como en el caso García y Reyes contra México, como expertos en, digamos, representados, o más bien dicho, como consultores que tuvieron una referencia en este caso. ¿Sí? Estamos hablando de la doctora Erika Bardales Lascano y del doctor Esteban Arcos Cortés. Cada uno de ellos participó en los peritajes del comité para la redacción de esta sentencia, por lo cual podemos decir que hemos dado marca personal, seguimiento muy cercano con relación a estas dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, resulta algo importante que no debemos perder de vista, y creo que ahí es el punto de referencia en donde nosotros debemos entender hasta dónde debe aplicar los alcances del principio pro persona, principalmente porque ustedes saben que, digo, en la cuestión de la teoría de los sistemas, siempre hemos ubicado a la Constitución como la base o la cúspide de un sistema. Ahora les voy a poner una pequeña lámina, e incluso pueden tomarle fotografía a la misma, yo se las mandaré de todos modos hacia el final, pero fíjense que aquí lo que tenemos, por ejemplo, es la Constitución mexicana, la cual tiene, por ejemplo, una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos tomando como referencia la Constitución colombiana. Ellos tienen un tribunal constitucional, o la Constitución española, que también tienen un tribunal constitucional. Entonces, ahora se nos ha dicho, es que en el sistema kelseniano teníamos una estructura piramidal, en donde la Constitución era la cúspide de todo el sistema jurídico,
Por debajo pudieran estar los tratados internacionales, las leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, etcétera. Entonces, si el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, ancla la prisión preventiva como constitucional, como el tope máximo de derechos, nada puede ir por arriba de la Constitución y nada puede ir en contra de la Constitución. Digo, esa es una definición clásica de los constitucionalistas, donde nos dicen que no puede haber nada por encima o sobre el rango constitucional. La Constitución es, digamos, el eje rector de un sistema jurídico, pero no podemos decir que es la cúspide. Tampoco podemos decir que es la base. Yo creo que la Constitución es el centro, es el punto de referencia del cual parte un sistema para su correcto funcionamiento. Es decir, de la Constitución podemos tener preceptos regionales o universales que pueden ser de mayor protección, o incluso podemos tener leyes federales, leyes nacionales o leyes autónomas que pueden estar por debajo de la Constitución, pero que si son más proteccionistas que la Constitución misma, no son inconstitucionales. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público podrá prescindir de la solicitud de la prisión preventiva oficiosa y podrá solicitar cualquier otra medida cautelar con autorización del superior jerárquico. Ahora, pero si la Constitución claramente dice el juez oficiosamente impondrá la prisión preventiva en tales casos, pareciera ser que el antepenúltimo párrafo del artículo 167 pudiese ir en contra de la Constitución. Sin embargo, ¿qué sucede? Resulta que el artículo 167, al privilegiar el tema de la libertad sobre un precepto constitucional, y la libertad es un derecho de estudio preferente, es decir, es un derecho humano, el cual también la propia Constitución protege, entonces es un precepto legal, es decir, el Código Nacional tendría prevalencia sobre el control de la constitucionalidad. Es decir, el control de la legalidad es más amplio que el de la constitucionalidad, por tanto, prevalezcase la legalidad. Y claro, debo comentarles, digamos así de manera expresa, en los 3 años y medio, que digo, 2 años y medio, casi 3 años que estuve en la Fiscalía Anticorrupción, resulta que hay 2 delitos que marca en la Constitución en delitos de corrupción que deben ser de prisión preventiva oficiosa, lo que es el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. Entonces, propongamos un caso en donde una persona, un servidor público, por citar un ejemplo, un magistrado de circuito, fue privado de su libertad porque se le encontraron inconsistencias en su evolución patrimonial por digamos, por una cantidad, qué sé yo, de 11 o 12 millones de pesos respecto de la operación de la adquisición de un inmueble. Es decir, compró 2 veces una misma casa y hubo 2 veces esa operación repetida. ¿De dónde sacó el dinero? No lo sabemos, pero sabemos que se tiene identificado esa diferencia de casi 12 millones de pesos con relación a esa casa. Es decir, de esa forma se formularon los cargos y ahí tenemos el tipo penal de enriquecimiento ilícito consumado permanentemente, en donde interviene el autor directo en forma de omisión simple dolosa. ¿Sí? Recuerden ustedes que el artículo 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que comete el delito de enriquecimiento ilícito aquel que no justifique el origen o la procedencia de los recursos o no los declare de que vengan de, digamos, de una actividad lícita derivado del ejercicio de sus funciones. Entonces, básicamente, ese es el contexto. Aquí tenemos identificado casi 12 millones de pesos que no devienen de su actividad como servidor público y además tampoco deviene de las actividades extraordinarias que declaró como servidor público. Y además resulta que dichas operaciones no se pueden justificar en sus estados de cuenta bancarios. Sin embargo, tiene esa doble adquisición.
Entonces, ahí tenemos el tipo penal de enriquecimiento ilícito. Con ese solo hecho, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que debe aplicarse la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en el uso de la voz de la Fiscalía, una vez que la defensa haya pedido las 144 horas, ustedes saben que en los términos del artículo 154, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, habría que establecer, digamos, medidas cautelares. Entonces, el juez de control le dice alguna petición más de Fiscalía y la Fiscalía contesta, sí, su señoría, con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es cierto que este delito por el cual se le ha formulado imputación al ex servidor público merece prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el propio artículo 167 establece de que el Ministerio Público, a través del superior jerárquico, podrá prescindir de la aplicación de esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Entonces, en este acto, no vamos a solicitar prisión preventiva oficiosa con base a ese presupuesto legal y atendiendo al control de la legalidad, en virtud de que es más proteccionista que la Constitución misma, donde automáticamente nos ordena la aplicación de dicha medida cautelar. Y claro, la propia ley también nos los ordena, pero nos da esa excepción. Sin embargo, ¿qué creen? Vamos a pedir prisión preventiva justificada, que es diferente al oficioso. Y entonces, ¿por qué van a pedir prisión preventiva? Porque la prisión preventiva justificada no tiene nada que ver con el hecho. O sea, la prisión preventiva justificada puede ir incluso en un tipo penal de quebrantamiento de sellos, donde tiene una pena mínima. La prisión preventiva justificada puede ir, por ejemplo, en un delito de amenazas, o puede ir en un robo simple, donde no tiene nada que ver la cuestión del hecho, sino el diagnóstico de riesgos procesales. En este caso, tenemos una presunción legal a través de un oficio expedido por el FBI y de la DEA, de que este ex servidor público tiene vínculos con un cártel de la droga. Y ahí, además, se ha encontrado en fuentes abiertas una fotografía, una placa fotográfica de este mismo ex servidor público que estuvo reunido con la hija del cártel de esta droga. Y además se ha utilizado el sistema de metadatos para identificar exactamente el lugar geográfico donde estos se reunieron. Y resulta que el día, la hora y el lugar donde se reunieron es de jurisdicción de esta persona, donde ejerció como magistrado de tribunal colegiado de circuito. Pero por otra parte, también es cierto de que hay una investigación abierta relacionada con el Consejo de la Judicatura, donde establece de que se le está investigando por una liberación de un ahijado de este líder del cártel de la droga. Estos tres presupuestos consideramos que son suficientes y bastantes para considerar dos hipótesis. Primero, de que se puede dar a la fuga por los vínculos que tiene con el cártel de la droga, y segundo, que puede obstaculizar el desarrollo de la investigación o del proceso. Aquí no hay víctima, porque se trata de un tipo penal formal cuyo bien jurídico tutelado es el buen desempeño del servicio público. Entonces, aun cuando puede ser las Contralorías o la propia Secretaría de la Función Pública como la calidad de garante en el buen desempeño del servicio público y que tiene derechos procesales impugnatorios como si fuese víctima en los términos del artículo 109, penúltimo párrafo de la Constitución, cierto es de que a mí no me interesa el hecho que le estoy imputando. A mí lo que me interesa es el diagnóstico de riesgo procesal que le estoy dando para que se justifique la necesidad de la medida cautelar. Es decir, independientemente se justifica o no, o que se vaya a un proceso judicial con relación a de dónde viene ese dinero,
que lo podrá justificar y tendrá su ejercicio de derecho de defensa, pero también es cierto de que para efecto de la medida cautelar tiene que aportar dato de prueba que justifique la variación en las condiciones que dieron origen a la medida cautelar. Y eso no tiene nada que ver con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Dicho sea de otra manera, como ya sabíamos que Erika Bardales y Esteban Arcos estaban con el caso de García y Reyes contra México y el de Somaxle Tepicle contra México y que iban a condenar al Estado mexicano, entonces con la justificación de necesidad de la medida cautelar, ya es innecesario entrar al estudio de una revisión de medida cautelar en este caso concreto. ¿Por qué? Porque la medida cautelar no fue impuesta de manera automática, sino que esta medida cautelar fue impuesta, digamos, de manera justificada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que proponemos para la cuestión de las fiscalías? Yo creo que en este momento es un momento histórico para que todas las fiscalías, sobre todo en aquellos casos donde se pueda considerar la necesidad de la medida cautelar, que es indispensable que aun cuando sea de prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público aporte datos de prueba para la justificación de la medida cautelar. Eso quiere decir que tenemos que hablar de algo que se llama autonomía del proceso cautelar con relación al proceso cautelado. Y las pruebas de la cautela son totalmente diferentes a las pruebas del proceso. Esto quiere decir que una prueba de la medida cautelar, no tiene por qué prejuzgar a una persona sobre la comisión del hecho. Es decir, por ejemplo, si a una persona la están acusando de homicidio calificado consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, ese solo hecho no es suficiente para considerar la medida cautelar, pero sí puede ser suficiente que ha amenazado a los deudos. Sí es suficiente que se le ha solicitado su comparecencia y no ha comparecido. Sí es suficiente de que se está ocultando y no está dando información veraz para el esclarecimiento de los hechos. O si es suficiente en un caso concreto que tuvimos en donde ordenó a sus amigos que fueran a lavar la banqueta donde habían cometido el hecho delictuoso y claramente se vieron en las cámaras del C5. Es decir, están destruyendo pruebas para el esclarecimiento del hecho. En esos casos sí se justifica la necesidad de la medida cautelar, aunque no haya sido homicidio, aunque hayan sido lesiones simples. Se está justificando la necesidad de cautela. ¿Por qué? Porque hay dato de prueba objetivo de que no hay una pretensión de querer cumplir con las obligaciones procesales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, derivado de ello, es que ahora el caso Topaxe Tepicle y el caso García y Reyes tenemos un control de la convencionalidad que si ustedes leen cuidadosamente la jurisprudencia por contradicción de tesis (293 diagonal 2011), se podrán percatar que esta contradicción de tesis tiene dos grandes aspectos. El primero de ellos, de que reconoce tanto a los tratados internacionales como a las decisiones internacionales de tribunales como parte del derecho interno. Entonces, a través de esta contradicción de tesis, podemos tener ese reconocimiento, digamos, de estas dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya son parte de nuestro derecho interno. Y por otra parte, y creo que ahí hubo un voto un tanto desafortunado, porque dijeron el tope máximo de restricción en materia de derechos humanos es la propia Constitución. Entonces, eso quiere decir que si la Constitución trae un tope de restricción de derechos humanos, debe prevalecer el control de la constitucionalidad
incluso sobre la convencionalidad. La misma tesis se contradice, porque por un lado reconoce los instrumentos internacionales y las sentencias internacionales como parte del derecho interno, y por otra parte le da el tope máximo que si la Constitución trae una restricción en materia de derechos humanos, debe prevalecer el control de la constitucionalidad. Y esa es una de las discusiones que, si ustedes observan, en la sesión pública de los días 26 y 27 de agosto del 2022, que se desarrolló en Brasilia, que se transmitió en vivo, a uno de los expertos que acudieron en representación de México fue precisamente al exministro Ramón Cosío, y en donde él dice, esa jurisprudencia 291/2011 es de obligatoria observancia para todos los jueces mexicanos. Entonces, todos los jueces mexicanos deben entrar al estudio del control de la convencionalidad. Es decir, no tenemos un control concentrado, sino un control difuso en cuanto hace a su aplicación. Pero resulta que la misma tesis dice que tiene tope constitucional cuando se trate de restricción de derechos humanos, y la prisión preventiva oficiosa es una restricción tope en materia de derechos humanos. Entonces debe prevalecer la Constitución. Por eso empezaron a salir criterios entre el 2011 y el 2021 de que, en tratándose de la prisión preventiva oficiosa, debe prevalecer, digamos, los preceptos o los caracteres constitucionales o nacionales. Fría. Entonces, como ustedes pueden observar, en este contexto, entre el 2011 y el 2019, y específicamente la reforma constitucional del 12 de abril del 2019, hace referencia a que, en el artículo 4º transitorio de esta reforma, en que la prisión preventiva oficiosa debe revisarse en un plazo no mayor de 5 años a partir de la promulgación de este decreto. Es decir, tenemos hasta el 11 de abril del 2024 para considerar la continuidad o no de la prisión preventiva oficiosa. Así lo marca nuestra propia Constitución. Entonces, en el mismo artículo 4º transitorio de la reforma constitucional, se establece claramente que debe fortalecerse el tema de las unidades de medidas cautelares y los servicios previos a juicio, cuestión que a 4 años y 3 meses de aprobación de esta reforma no se han fortalecido las unidades de medidas cautelares. Por eso, el camino más sencillo ha sido el incremento del catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, resulta que en este año 2023 vienen los instrumentos internacionales, específicamente de carácter regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y le dice al Estado mexicano, e incluso también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también le ha hecho recomendaciones al Estado mexicano para la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Y nos han dicho, es necesario eliminarla y es necesario establecer parámetros objetivos de proporcionalidad para la aplicación de la prisión preventiva. Y aquí que quede claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas no están en contra de la prisión preventiva, sino más bien están en contra de que la prisión preventiva se dé de manera automática, sino más bien se tienen que fortalecer
los aspectos o rangos de necesidad de medida cautelar. Por ahí vimos algún compañero juez de Tabasco en el mes de noviembre del 2022 de que decretó en un delito de prisión preventiva oficiosa, específicamente de una aportación de arma de fuego y de droga, decidió prescindir de la prisión preventiva oficiosa y decidió imponer una medida cautelar diversa a la privativa de libertad. A él no le sucedió nada, pero de acuerdo al testimonio que rinde el exministro Cosío Villegas en las sesiones públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que un juez de Querétaro, un juez de distrito de Querétaro, fue, digamos, sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal por haber prescindido de la aplicación de la tesis 293/2011, que es de obligatoria observancia para todos. Y este juez decidió no aplicarlo para poder aplicar una medida cautelar diversa a la privativa de libertad. También sabemos que un juez de distrito de Pachuca ha otorgado la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios para efecto de que se celebre audiencias y se puedan revisar las necesidades de cautela. Y claro, esto tiene que ver principalmente con la cuestión de los diagnósticos de evaluación de riesgos procesales. ¿Y por qué se considera con la cuestión de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa? Y esto es algo muy importante que no pueden ustedes perder de vista. Primero de ellos, porque el tema de la imposición de la medida, recuerden ustedes que la detención no garantiza la prisión. Tenemos un tema de aumento de criminalidad y percepción de impunidad. Hay un prejuzgamiento y además hay una desinformación con relación a las personas en libertad. Y ustedes saben que el artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde establece el incumplimiento de una medida cautelar, hay una insatisfacción en el seguimiento de las medidas cautelares. ¿Estamos de acuerdo? Un caso muy concreto. Ahorita de la pareja de esposos que golpearon a la maestra y que le están imponiendo medida cautelar de prisión preventiva. Podemos considerar que puede ser un exceso o no, pero el argumento es muy concreto. La esposa dio una dirección distinta al esposo. En automático, prisión preventiva para los dos. El artículo 168, fracción primera, es muy claro, en donde dice que la falsedad de datos personales puede significar un riesgo de fuga. Ese es el argumento, así de concreto, que le están aplicando una prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque además obedece a un término o una cuestión de populismo punitivo. Pero sabemos que la UMECA debe ser interdisciplinaria y no lo es. O sea, ni en el ámbito federal ni en el ámbito local las UMECAs son interdisciplinarias. En el ámbito federal está anclado en la Guardia Nacional y en el ámbito local unos están anclados en el tribunal, otros en la Secretaría de Seguridad Pública y otros en la Fiscalía. Pero todos ellos lo llevan a través de un policía o a través de un evaluador. Algunas veces son criminólogos los evaluadores, no siempre. Pero resulta que para que funcione correctamente una UMECA, debe haber un criminólogo quien haga el diagnóstico de riesgo procesal, tiene que haber un trabajador social para ver cuál es el entorno socioeconómico de la persona a quien se le va a imponer medida cautelar, debe haber un área jurídica para ver cómo se van a incorporar los datos de prueba relacionados con la justificación de la medida cautelar, debe haber una cuestión psicológica para ver si esa persona implica o no un peligro inminente hacia la víctima o hacia la sociedad, tiene que haber un estudio pedagógico para ver si esta persona con relación a su formación laboral o educativa puede dar cumplimiento o no a una medida cautelar, o inclusive, por ejemplo, en un caso concreto
de un contador público que desfalcó una empresa. Evidentemente, si lo dejamos fuera, puede realizar actos tendientes con el uso de sus firmas electrónicas para poder llevar a cabo operaciones y poder ocultar pruebas, por ejemplo. Entonces, hay que hacer un estudio pedagógico para saber cuál es el perfil de conocimiento que tiene esa persona. Recuerden ustedes que ustedes deben tener comprensión, conocimiento, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, que es la taxonomía de Bloom. Y también tenemos una cuestión de administración para ver cómo se puede aplicar digamos, esta persona con relación a su entorno personal y organizacional para saber si va a dar cumplimiento o no una medida cautelar. Un tema de carácter toxicológico para ver si va a dar cumplimiento a una cautela, y también la utilización de las tecnologías para la aplicación de la medida cautelar. Esta lámina es el mundo ideal del artículo 4º transitorio de la reforma del 11 de abril del 2019. Esto es lo que se pensó cuando se redactó ese artículo 4 transitorio, de que debíamos avanzar, debíamos aplicar este tema de las unidades de medidas cautelares, que si estuviese funcionando, fuese mucho más eficaz que la propia prisión preventiva. Desde luego, ustedes saben que los pasos de la UMECA para la realización de la evaluación de riesgo, la notificación por parte de la autoridad que se tiene la custodia del individuo sometido a un proceso, la entrevista inicial con el imputado, la recopilación de información adicional para complementar el formato de la entrevista, la verificación de la información recabada, la evaluación de riesgo procesal mediante una fórmula compuesta por elementos objetivos y subjetivos en aplicación de la cautela, la elaboración de una opinión técnica por un estudio de riesgo criminológico, que eso no lo debe ser un abogado, y la entrega de la opinión técnica a partes procesales para que puedan debatir sobre la necesidad de la medida cautelar. Pero no solamente es necesario la evaluación de riesgo, es necesario el seguimiento de las medidas cautelares de carácter preventivo, porque ahorita, ¿quién las sigue? Es decir, por ejemplo, la prohibición de ir a determinado lugar, la prohibición de salir de noche, nadie lo sigue. El área de monitoreo de las medidas cautelares restrictivas o privativas de libertad, por ejemplo, podemos poner videos para dar vigilancia en el cumplimiento de la cautela en vez de utilizar a elementos de las corporaciones policiales, porque además de que hay pocos, no cumplen con la función de dar vigilancia al cumplimiento de la medida cautelar, porque no es su función, sino que tiene que ser un supervisor de medida cautelar. También debemos tener un área jurídica de recepción de pruebas que justifiquen la medida cautelar y las evaluaciones constantes de riesgo, un área de vigilancia en el cumplimiento de las condiciones, es decir, el cumplimiento condicional del proceso, las áreas de gestión para la suspensión, inhabilitación o restricción de derechos, las áreas de supervisión y seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos reparatorios y el área administrativa de la medida cautelar. ¿Y qué creen? Ninguna UMECA en todo el país cumple con ese rubro, a pesar de que en el mundo ideal se habían diseñado esas cuestiones. Les voy a poner un caso concreto. Esto le sucedió a un amigo cercano en la Unión Americana y me tocó darle seguimiento. Fíjense que este muchacho vive en Connecticut, en Estados Unidos, y tuvo un incidente de tránsito. Iba borracho y chocó y atropelló a un muchacho que iba en una bicicleta. Llegaron los policías, lo detuvieron, lo llevaron a corte, y en la corte él justificó que reparó el daño al muchacho de la bicicleta. Él justificó que tenía seguro y él justificó de que no tenía la intención de lastimarlo. Entonces ahí tenemos un delito de lesiones consumadas instantáneamente donde intervino el autor directo en forma de acción culposa. La fiscalía pedía, digamos, 6 años de prisión para él. Pero él, al reconocer los cargos en la corte,
negociaron con la fiscalía de que no se le iban a poner ningún castigo, pero sí iba a entrar a una suspensión condicional del proceso. Probation. En donde durante un plazo de un año, esta persona debería estar todos los días a las 9 de la noche ya en su casa. Tenía ese año prohibición de tomar alcohol. Como él se dedica a ojalatear carros, a pintar carros, y luego es necesario mover los carros, por el perfil de su trabajo, no le podían suspender su licencia de conducción. Pero sí le dijeron, tienes que estar como medida cautelar a las 9 de la noche en tu casa y tienes que ir a firmar una vez cada 15 días a la unidad, en este caso de la corte, y tienes que no tomar durante un año. Periódicamente va a acudir un área de supervisión a tu casa sin previo aviso y te va a tomar examen de sangre para alcoholemia. Y así quedó. Son las 3 medidas cautelares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a su casa y resulta que mi avión salía a las 3 de la tarde de Nueva York a México. Entonces me tenía que llevar de Connecticut a Nueva York, que son como 50 minutos. Y le dije, no te preocupes, yo me voy en el tren. No, yo te llevo. Salimos a las 12 del día, llegamos como a la 1:15 de la tarde al aeropuerto de John F. Kennedy, nos despedimos, saludos, yo me metí al aeropuerto y él se regresó para su casa. Y resulta que en el regreso a su casa comienza una tormenta de nieve. Con lo cual se quedaron varados en la carretera. Y resulta que llegaron las 9 de la noche, yo ya estaba en la Ciudad de México y no aparecía el muchacho. Entonces, a las 9 de la noche, el supervisor de la medida cautelar, el supervisor de la UMECA, llama a su casa y no lo encuentra. Y resulta que a las 9:10 mandan a un policía para que vaya a revisar su casa y vaya a tocar y no lo encuentran. Y resulta que a las 9:50 de la tarde mandan a revisar las cámaras de seguridad como si fuera el C5 para ver a qué hora se salió. Y ahí claritamente se ve que se salió a las 12 del día y que no ha regresado. Y además se quedó sin pila en el teléfono, porque además lo pueden localizar a través del localizador geográfico en tiempo real del dispositivo móvil. Pero como iba en carretera y se quedaron varados, se quedó sin línea telefónica por la tormenta de nieve. Llegó hasta las 3 de la mañana o 4 de la mañana e inmediatamente se reportó a la unidad de medida cautelar y a los 2 días lo llevan a corte para que justifique la necesidad o no, o por qué incumplió esa medida cautelar. Y a mí lo que me llama la atención es especialmente lo siguiente. La prohibición de salir a determinado lugar o a determinada hora también está en el Código Nacional. La firma periódica que él tiene también está en el Código Nacional. Y el tema toxicológico, pues se puede quedar como una condición que también está en el Código Nacional. Pero allá le dan puntual seguimiento. Y aquí no hay quien le dé seguimiento. Esa es la sencilla razón. ¿Por qué? Porque allá sí tienen toda una infraestructura de Estado que es un área de supervisión de medidas cautelares en donde están monitoreando constantemente a todas las personas que estén relacionadas en un proceso judicial para darle cumplimiento a este tipo de medidas. Y en el caso mexicano, ¿quién le va a dar seguimiento? El de la UMECA está solito en su oficina y no tiene a nadie más.
El policía, el de investigación, no tiene facultades. El de seguridad pública no tiene ni siquiera materiales para llevar a cabo una proximidad social, una vigilancia vecinal, mucho menos para dar cumplimiento a la vigilancia de una medida cautelar. El Ministerio Público tiene 300 carpetas encima que ni siquiera se va a acordar de esa persona que le tiene que dar seguimiento de la medida cautelar. Y la defensa tampoco es su responsabilidad de saber si el imputado va a cumplir o no con no salir a determinada hora con relación a la medida cautelar. Y el juez menos. O sea, no hay forma de que pueda dar cumplimiento, vigilancia al cumplimiento de esa medida cautelar. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso mexicano es más fácil abusar de la prisión preventiva, tenerlos ahí asegurados, como el camino sencillo, que propiamente evolucionar con todos estos aspectos para la necesidad de la medida cautelar. Los brazaletes han sido un buen punto de referencia, es decir, se han empezado a señalar. No faltará alguno que otro que incumpla la cautela del brazalete, pero cierto es de que es necesario la aplicación de tecnologías para el cumplimiento de una medida cautelar que sean sustitutivos de la prisión preventiva. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos tiene en observación que tenemos que eliminar la prisión preventiva, a pesar de que Adán Augusto en sus declaraciones ha hecho referencia de que ¿qué le pasa a la Corte Interamericana? Porque no se puede meter contra el Estado mexicano, porque la Constitución mexicana es el tope máximo de lo que dice Adán Augusto. No quiere decir que eso sea lo jurídicamente correcto, pero por otra parte, también es importante que reflexionemos de que el Estado mexicano sí o sí tiene que restringir cada vez más el tema de la prisión preventiva oficiosa. Eso no quiere decir que se vaya a quitar la prisión, sino más bien que debe evolucionar en las formas de cómo aplicar la necesidad de estas medidas cautelares y que no caigan tampoco al absurdo de que como el esposo dio un domicilio diferente a la esposa, a los dos les afecta porque uno de los dos está mintiendo en la medida cautelar. O por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, ella dio sus datos personales correctos, pero resulta que en el CENAPI le dan una búsqueda y resulta que sacó una licencia de conducción hace 20 años con un domicilio totalmente diferente. Y eso a cualquiera de nosotros nos ha pasado. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo que compré un vehículo en la Ciudad de México y me dicen, placas de la Ciudad de México o placas del Estado de México. Si son placas del Estado de México, doy mi domicilio, pero si son placas de la Ciudad de México, la agencia con un comprobante de domicilio cualquiera saca las placas y nos las pone a nuestro nombre. ¿Qué creen? Esos registros quedan en el CENAPI. Y si nosotros incurrimos en una, digamos, o estamos relacionados con un hecho delictuoso, corren el análisis del CENAPI y va a votar como domicilios esos comprobantes de domicilio del trámite donde nos prestaron dicho comprobante. Y no es nuestro domicilio, ni siquiera sabemos dónde existe ese domicilio. Y eso se está tomando ahora en cuenta para la cuestión de la falsedad de datos personales. ¿Por qué? Porque ahora resulta que la persona está obligada a dar todos los domicilios que tiene registrado o que ha utilizado para sus actos jurídicos. Es decir, no solamente en el cumplimiento del Código Civil Federal relacionado con el tipo de domicilio, sino también con la cuestión de saber que ese domicilio tiene correspondencia con los trámites. De lo contrario, entonces hay una posibilidad de ocultamiento o de falsificación del domicilio. Verbigracia es el caso de Rosario Robles, de que ella tenía supuestamente un domicilio en la colonia Benito Juárez, de un comprobante que le prestaron quizá o que utilizó quizá en algún trámite de gobierno,
pero que su domicilio real siempre había sido desde hace muchísimos años en Coyoacán, pero como nunca dio el domicilio de Benito Juárez, entonces está falseando en su domicilio y con eso le aplicaron la prisión preventiva justificada. Por eso es muy importante tener identificados cuáles son los domicilios en donde hemos radicado, en donde hemos estado con el propósito o con la cuestión, digamos, de justificar esta necesidad de cautela, pero también que no incurramos en datos falsos, porque esos datos falsos prácticamente se están utilizando para la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, derivado de ello, es que tenemos niveles de riesgos procesales. Pizza de carne, que agarró la de pepperoni. Y aquí tenemos que resulta que hay un nivel de riesgo nulo, bajo, medio, alto y máximo. Y esto dependerá de los parámetros de riesgo procesal, como la residencia en la localidad, la estabilidad en el domicilio, la pertenencia a núcleos familiares y dependientes económicos, la estabilidad laboral y los tipos de trabajos o profesiones, la formación académica o ocupacional, el tipo de delito que se le imputa, que ese es un diagnóstico más, no es el único, porque ya hay tesis aisladas donde dice que el quantum de la pena no es suficiente para la imposición de una medida cautelar. La colaboración del imputado y su detención y en el proceso, los antecedentes penales y registros previos, la falsedad de datos personales, que eso es lo que se está dando como principal factor, y la relación del imputado con la víctima y con derechos controvertidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tema de la cautela es bastante amplio, es bastante complejo. Y ahora, si bien es cierto, esta resolución digamos, de los plenos de circuito de la región centro-norte está quitando la prisión preventiva oficiosa, no quiere decir que haya libertades, y eso es muy importante recalcarlo, sino más bien lo que quiere decir es de que ahora solamente tenemos que justificar la necesidad de una medida cautelar, y en este caso, la medida cautelar de la prisión preventiva justificada. Es decir, yo confío que caiga en desuso la prisión preventiva oficiosa, pero también en ese régimen de transición y con el estado policía que estamos viviendo, van a ser muy radicales los diagnósticos de riesgos procesales y se tendrá que haber un criterio científico de aplicación, ya que de lo contrario bastará con un solo indicio de diagnóstico de riesgo para la imposición de la medida cautelar y no importa el tipo de delito que sea. Es decir, ahora podemos caer al otro extremo, que aun cuando sea prisión preventiva justificada, los estándares de riesgos procesales sean bajos para la imposición y muy altos para la no aplicación de la prisión preventiva justificada. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si basta con un WhatsApp, un screenshot donde hay una amenaza hacia la víctima o un audio de voz donde hay una amenaza hacia la víctima, o basta con digamos, con un informe de geolocalización para ver que efectivamente el imputado sigue molestando a la víctima, para que con eso en automático se dé la aplicación de una prisión preventiva justificada, y aun cuando hayan otros parámetros de diagnósticos de riesgos procesales, no sean suficientes para desvirtuar ese hecho o ese parámetro, y con eso sea necesaria la aplicación de la prisión preventiva justificada. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que podemos obtener? Primero, que las medidas cautelares de prisión preventiva tienen que cambiar de oficiosa a justificada. Segundo, que de ahora en adelante, todos los delitos de prisión preventiva oficiosa, el agente del Ministerio Público se le recomienda que justifique la necesidad de cautela para que no incurra, digamos, en algún tipo de omisión o que en algún momento salga un criterio que los haga trabajar de manera desproporcionada. Tercero,
que los datos de prueba de la cautela no tienen nada que ver con los datos de prueba del hecho, son totalmente autónomos, y incluso los medios de defensa de la cautela son diferentes a los medios de defensa con relación al hecho. Y cuarto, la aplicación de, digamos, del caso García y Reyes contra México y el Sopaxle-Tepigle contra México es de obligatoria observancia, pero se tiene que hacer con el fundamento en la parte proporcional de la misma contradicción de tesis 293/2011. Y desde luego, como quinto punto de referencia, debemos tomar en cuenta que es necesario promover la audiencia de revisión de medida cautelar y que no se está dando ex oficio, sino se está dando a instancia de parte. Es decir, que para que se pueda dar ese cambio de medida cautelar, no basta con que se haya excedido del tiempo de la duración de la cautela que marca el artículo 20, apartado B, fracción novena, sino que es necesario también la incorporación de elementos probatorios donde justifique que se han variado las circunstancias relacionadas con ese hecho. Y por último, creo que el artículo cuarto transitorio de esta reforma constitucional del 12 de abril del 2019 nos dará la pauta para hacer de manera más científica la evaluación de los riesgos procesales y que no se quede con una simple percepción, digamos, argumentativa de los abogados, porque esto es de un régimen multi e interdisciplinario el cual debe aplicarse. Y por último, para que pueda ser eficaz una medida cautelar, necesariamente requiere que se incluyan los aspectos de las tecnologías y la infraestructura en las unidades de medidas cautelares para que se pueda dar cabal cumplimiento a los mandatos judiciales. Sí, artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional del 12 de abril del 2019, compañero Miguel Ángel. Muchas gracias. Sí, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algún cuestionamiento. Le vamos a pedir a nuestro compañero, el doctor Rotter, si tiene alguna manifestación. Sí, muy buenas noches, muchas gracias. He escuchado muy atento ahí la conferencia que nos ha dado el maestro Camilo Constantino Rivera. Al principio de la conferencia, querido profesor, usted nos habló de algunos pronunciamientos ya en este sentido sobre una jurisdicción centro-norte con varios estados donde posiblemente ya ha habido repito la palabra, pronunciamiento en pro de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. No sé si entendí bien o yo entendí mal, pero este pronunciamiento sería quizá hoy, yo pregunto si es que lo existe, el pronunciamiento más alto de las autoridades jurisdiccionales en México en torno a este tema, o sigue todavía prevaleciendo en exclusiva esta contradicción del tesis del 2011. Sigue prevaleciendo la constitución, la contención de tesis, Jorge, mientras el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cambia esa contradicción de tesis, seguimos teniendo esa restricción constitucional. Claro, ya hayan habido criterios que le han tratado de dar la vuelta, pero para que quede de manera expresa la inaplicación, es necesario que la Corte en una nueva reflexión eche atrás esa segunda parte de la contradicción de tesis. ¿Por qué? Porque sí es de obligatoria observancia. Y hemos visto muchos tribunales, incluso tú estás en el 20º circuito, los tribunales colegiados del 20º circuito son más puritanos que el Papa y rigen a rajatabla ese criterio de control constitucional sobre el control convencional en materia de derechos humanos, específicamente la prisión preventiva oficiosa. Lo mismo está pasando en el 27º circuito de Quintana Roo y en el 11º circuito en Michoacán. Entonces, tenemos que ellos no están siguiendo lo que ha dicho en la región centro-norte, que son principalmente el primero, el segundo y el quinto circuito que liderean
estos temas en materia de protección de derechos humanos. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro cuestionamiento. Maestro Dante, Miguel, Esteban, Jonathan. Perdón, doctor. Entonces, disculpe que yo sea tan reiterativo. Entonces, entendemos de que sí se puede invocar a través de un juicio de amparo el cambio de medida cautelar, invocando la tesis que usted nos acaba de dar, la 293-2011, y el cuarto transitorio del 12 de abril del 2019, ¿no? Obviamente los casos, citando los dos casos de la Corte Interamericana, ¿no? Y estamos propiamente jugando a que nuestro circuito judicial adopte el criterio que adoptaron en el norte del país. Sí, sí, de hecho, ahí lo que tenemos que ver, compañero Miguel Ángel, es de que no hay que promover directamente el amparo. Primero hay que provocar el acto de autoridad, es decir, primero hay que pedir la audiencia de revisión de medida cautelar. Contra el desechamiento de esa revisión de medida cautelar, vamos a interponer el juicio de amparo. Y ahí en la suspensión tenemos que alegarlo con efectos restitutorios para efecto de que se fije la audiencia de medida cautelar. Sí, porque si promovemos el juicio de amparo de manera, digamos, sin agotar la provocación del acto, nos los van a sobreseer, porque van a decir, ¿dónde está el acto de autoridad si tú no lo has pedido? Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos un caso Inés a bordo, que vamos a provocar primeramente el acto de autoridad, seguramente nos van a negar la audiencia de revisión de medida cautelar y sobre eso vamos a anclar el juicio de amparo con efectos restitutorios para que se celebre la audiencia de medida cautelar, porque además ahí sí es vigente, porque el Estado de México pertenece a la región centro-norte. Perdón, doctor, otra pregunta. ¿Me puede usted recordar cuándo fue que entró en vigor esta nueva, este criterio jurisprudencial? Bueno, el del centro norte, ahorita está la ejecutoria. Todavía no ha sido publicado en el semanario judicial de la Federación porque están de vacaciones el Poder Judicial, pero estoy seguro que en la primera semana o segunda semana de agosto va a estar ya como jurisprudencia en el semanario, pero la ejecutoria ya la podemos descargar del CICE. Le pregunto esto, doctor, porque en cuanto salió el criterio de la Corte Interamericana, nosotros lo invocamos en una audiencia de vinculación a proceso, para efecto de que no aplicaran la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ahorita de que se ejecutorie, podemos ya promover el juicio de amparo sin ir a la revisión de medida cautelar, ¿no? No, tienes que agotar la revisión de medida cautelar. ¿Otra vez? Necesariamente. Sí, recuerda que en la cautela no hay cosa juzgada. Si te lo niegan hoy porque te faltaron algunos requisitos, mañana la puedes volver a promover. Eso a diferencia de un proceso de conocimiento que sí hay que agotar todos los recursos, en las medidas cautelares no. Por eso se llama autonomía del proceso cautelar. ¿Por qué? Porque en el proceso cautelar, si te lo niegan hoy, puedes volverlo a promover mañana ya con los cambios. Si te lo niegan, puedes ir ya al amparo indirecto, pero con efectos restitutorios. ¿Listos? Por ahí vamos a darle el uso de la voz a Dante, luego a Patricia y luego a Nirvardo. Yo también quisiera participar. Sí, adelante Dante, luego Patricia y por último Nirvardo. Buenas tardes, doctor. Mire, yo tengo una inquietud que quisiera comentarle. Yo considero que la prisión preventiva justificada y la oficiosa deben desaparecer de nuestro sistema porque es una pena anticipada. Además, hay mecanismos cautelares donde se puede tener el control del imputado. No sé qué opina al respecto, que desaparecieran ambas prisiones, tanto la justificada como la oficiosa. Bueno, que eso sería en Dinamarca, sin ningún problema. Pero en el caso mexicano, desaparecer la prisión preventiva, no. Yo soy de la idea que debe desaparecer la oficiosa por ahorita, que ese es un paso muy importante. Nos vamos a quedar con la justificada, pero tenemos que crear criterios objetivos de su aplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer, Dante? Con la exigencia de la unidad de medidas cautelares con toda la infraestructura como se las he comentado. O sea, si no tiene esa infraestructura la UMECA, no va a funcionar y vamos a volver a caer otra vez en otro vicio.
en el exceso de la prisión preventiva justificada. Y ahí tú ya estás adelantando un punto muy importante. Va a haber excesos en la prisión preventiva justificada porque es más fácil tenerlo preso que hacer un diagnóstico de riesgo procesal, aun cuando es más barato un diagnóstico de riesgo que tener privada de la libertad a una persona. Pero la privación de la libertad vende más. Si no, pregúntenle al chuponcito. Lo vincularon a proceso, está con medida cautelar, pero todo mundo dice que los jueces son corruptos porque le impusieron medidas cautelares diversas a la privativa de libertad. Véanlo en fuentes abiertas. Entonces ahí está un triste populismo punitivo que quiere prevalecer sobre el tema, digamos, de la libertad de las personas. Si en el caso del chuponcito está vinculado a proceso, tiene que seguir, si incumple esas medidas cautelares, se va a ir a prisión, pero mientras las cumpla, él puede seguir en libertad. Y además el delito por el cual se le vinculó no es de prisión preventiva oficiosa. Pero, ¿cuál es lo que vende? Que esté preso. Entonces, si estuviera preso, todo el mundo estuviese contento. Y no se trata de eso, sino se trata de privilegiar la libertad. ¿Listos? Ahora, Patricia, a sus órdenes. Muy buenas tardes, doctor. Yo tengo dos preguntas. La Adelante. primera, yo como defensa del imputado, ¿puedo solicitar la evaluación de riesgo procesal? Sí. ¿A quién se la Puedes tengo que solicitar pedir? evaluación de riesgo procesal a través del juez de control o del Ministerio Público a la UMECA, o puedes Ajá. contratar un criminólogo para que te haga una evaluación de riesgo procesal. Ok, perfecto. Segundo punto, doctor. Yo el jueves pasado tuve una formulación de imputación, una audiencia inicial por un delito de abuso sexual a menor de 14 años. Mi cliente fue vinculado a proceso y yo hice lo mismo que el otro abogado que le comentó hace un rato. Yo también hice la manifestación de que por jurisprudencia de la Suprema Corte, los jueces de control tenían la obligación de ejercer un control de convencionalidad. Y pues obviamente manifesté que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señalaba que la prisión preventiva oficiosa, porque ese delito, perdón, es de prisión preventiva oficiosa. Me escuchó el juez y me dijo prácticamente que yo tenía la razón, pero que para él no era un control de convencionalidad, sino un control de constitucionalidad y que él como juez de control estaba impedido a hacer una evaluación del control de constitucionalidad. Yo, de hecho, fundamenté mi petición en el artículo 1 de la Constitución, 2º párrafo. Y me dijo, no, está perfecto todo lo que usted manifestó, licenciada, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y obviamente me negó, yo quería que entráramos al debate de un establecimiento de otra medida cautelar y obviamente me dijo que no. Estoy escuchando que usted, de hecho yo hablé con las familiares de mi cliente y les dije, ¿sabes qué? Le dije, hay jurisprudencia de la Suprema Corte, me voy a ir al amparo indirecto, le dije, y en la suspensión voy a pedir, le dije, una nueva audiencia de establecimiento de cambio de medida cautelar, le dije, obviamente así como usted lo está manifestando, con efectos restitutorios. Pero estoy Claro. escuchando que usted le vuelve a comentar al abogado anterior que tengo que volver a pedir la audiencia, cuando a mí ya se me negó, a pesar de haber invocado los artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo que dice la Constitución, y de que en todo caso tiene que él, yo le decía, es que no, su señoría, no necesita usted ejercer un control de constitucionalidad, sino un control de convencionalidad ex oficio. ¿Por qué? Porque usted tiene que decir, bueno, esta no la aplico, no aplico el 19 y te aplico el 1. Entonces, en respeto a los derechos humanos, y no, pues me escuchó y lo que usted quiera, pero me dijo que no. Bueno, ahí es una hipótesis distinta a la que comenta el compañero, porque con usted apenas es la aplicación de la medida cautelar, con él es con Sí. relación a la modificación de la medida cautelar, que son dos situaciones diferentes. Ok, Ahora, entonces sí podría, en perdón. tu caso, tienes dos vías. La Ujú. primera es de que tú solicites una audiencia de revisión de medida cautelar con todos tus diagnósticos de riesgos procesales y que te la nieguen y posteriormente te vayas al amparo,
o en el segundo caso, que todavía te puedes ir en el amparo contra el auto de vinculación y contra la medida cautelar, y perfectamente se puede cambiar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a una prisión preventiva justificada. Eso era lo que quería nada más saber, porque Entonces, ese era mi punto y hasta la estoy haciendo, doctor. ajá, Y ahora sí, me quedé bailando con lo que le comentó al otro licenciado. Dije, y falta y me tenga que esperar. Y yo ya no, ando hay que, con el en tu cerebro a todo caso, lo que como da. todavía está reciente, tú puedes Ajá. agotar el amparo para efectos restitutorios y lo único que vas a lograr es que se vuelva a discutir el tema de la medida cautelar y que le puedan aplicar cualquier medida cautelar, incluyendo la Distinta. prisión preventiva justificada, ¿eh? Ajá. Sí, Entonces, lo tengo, la lo prisión tengo. preventiva justificada, no hay problema, eso no sería inconvencional. Sí, de hecho, yo se los comenté a los señores, que mi cliente es una persona ya de, nada más porque no alcanza los 70, pero tiene 67, pues es una persona que, o sea, tiene todo para cumplir cualquier otra medida cautelar, pues entonces, Ajá. aún así, yo pretendía, fíjese, irme en apelación a la vinculación, porque yo insisto que no hay elementos de prueba, pues ahí está solo el Sí, tú testimonio de la puedes menor. irte a la apelación en la vinculación y puedes irte en amparo a la medida cautelar, Eso sin ningún eso problema. es lo que yo tenía, eso es lo que yo tenía previsto, presentar el amparo y presentar la apelación en contra de la autovinculación ante el Tribunal Superior de Justicia. Mi ventaja, doctor, es que yo soy de Baja California, es de Ajá. donde es parte del centro norte, que en todo caso abarca ya la El decisión de criterio del los. pleno. Exactamente, el criterio del Perfecto. pleno. Entonces, por ahí me voy a ir y por eso me interesaba escuchar esta reunión. La verdad, lo felicito. Siempre usted tiene una facilidad para que yo entienda las cosas que no cualquiera la tiene y se lo agradezco. En realidad vale la pena este tipo de reuniones, así sea en domingo, en pijama, no importa. Muchísimas gracias, Nirvardo. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, gracias. Pues muy bien la exposición y todo, nos queda muy claro, como dice la compañera Doc, yo siempre agradeciéndole esa disposición y ese agotamiento también que le lleva, se ve, pero aún así usted saca su plus y aquí está con nosotros y yo le agradezco. Pero ya en la práctica a mí me tengo una que ahora he promovido ese tipo de audiencias para el cambio de la medida. Pero la pregunta dice, sí, vas a recurrir a esto, pero estoy viendo que también las ponen muy retiradas, Doc. Una vez que rebasen el límite que contempla ahí la legislación, el Código Nacional, con el solo hecho de que me la den muy lejanas, ¿con eso sería suficiente para recurrir al amparo? No. ¿O qué otra medida? Porque pues están muy lejanas. Recuerda que si te aplican una audiencia lejana, tú tienes que agotar necesariamente la revocación antes de irte al juicio de amparo, porque si no te la van a desechar. Solicitar la revocación. Si te fijan una audiencia, no sé, en tanto tiempo, o un diagnóstico en tanto tiempo, tienes que acudir a juicio, digo, primeramente a revocación de esa audiencia para que te pongan una más cercana, o contra esa negativa, entonces ya ejercer tu derecho de juicio de amparo. Ok, gracias. Sí, sabía cómo Ahora, si el juez proceder. de control niega abrir la audiencia de revisión de medidas cautelares, es el amparo indirecto, pero si se abre la audiencia de manera negativa, la revocación de la prisión preventiva, entonces primero la apelación y luego el amparo. La respuesta es correcta, doctor Jorge Segismundo. Si hay negativa, es en amparo indirecto, y si se abre la audiencia y niega la revocación de la prisión preventiva oficiosa, hay que agotar el recurso previo. ¿Sí? Y los fundamentos más importantes para la revocación de la prisión preventiva, el más importante es el cuarto transitorio de la reforma constitucional, las dos sentencias de la Corte Interamericana, y ahora el tema de del pleno de circuito. Pero fíjense, ahora hay otro asunto muy importante. Miren, les vamos a poner el caso. Una persona fue detenida en el mes de octubre del 2014, rigiendo el Código Procesal Penal del Estado de México. A esta persona fue sentenciada a determinados años de prisión en el 2017. En el 2018 fue ratificada su sentencia. En el 2023 ordenan la reposición del juicio oral. Y por tanto,
no hay sentencia todavía, a pesar de que han pasado prácticamente 9 años de la privación de su libertad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué creen? Cuando ocurrió el hecho, estaba vigente el Código Nacional de Procedimientos Penales, también, donde contemplaba que la prisión preventiva debería durar no más de un año, artículo 165. Y esa ley requería una declaratoria de incorporación que marca el artículo 2 transitorio de la reforma del 9 de octubre del 2013 y el 2 transitorio del propio Código Nacional de Procedimientos Penales del 5 de marzo del 2014. Pero esa declaratoria de incorporación no es causa atribuible al imputado. Y además, el Código de Procedimientos Penales del Estado de México hay un artículo 5 donde dice que debe aplicarse una interpretación restrictiva cuando se trate de privación de la libertad. A contrario sensu, debe aplicarse una interpretación extensiva cuando se trate de privilegiar la libertad. Dicho sea de otra manera, cuando fue detenida esta persona, la duración de la medida cautelar, en efecto ultraactivo de una ley futura al pasado, debe ser de 1 año y no de 2, como lo marca la Constitución. Entonces debe prevalecer el control de la legalidad sobre la constitucionalidad. De hecho, ya redacté ese presupuesto y queda de la siguiente forma. El Código Nacional de Procedimientos Penales, de fecha 5 de marzo del 2014, que aun cuando no estaba vigente al momento de la comisión del hecho por falta de declaratoria de incorporación del Congreso del Estado de México, como lo marca el artículo 2 transitorio de la reforma constitucional de fecha 9 de octubre del 2013 y 2 transitorio del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, donde debería incorporarse este ordenamiento, y que tampoco es causa imputable al acusado, estuvo vigente que la duración de la medida cautelar de prisión preventiva no podía exceder de 1 año, como lo marcaba el artículo 165 de ese dispositivo procesal, cuyo precepto fue vigente y posteriormente modificado el 17 de junio del 2016. Esto es, que entre el 5 de marzo del 2014 y el 17 de junio del 2016, la medida cautelar de prisión preventiva no podía durar más de 1 año y es de aplicación ultraactiva en beneficio del acusado, porque deviene de una interpretación favorable hacia su libertad. Este argumento se sustenta en el mismo artículo 5 transitorio del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, donde regula que las normas que importen la privación de la libertad deberán interpretarse en sentido restrictivo y, por tanto, a contrario sensu, las que benefician la libertad deberán interpretarse en sentido amplio. Entonces, entre el 5 de marzo del 2014 y el 17 de junio del 2016, la prisión preventiva no es de 2 años, sino de 1, y independientemente que no haya declaratoria de incorporación, aplicamos ultraactivamente ese código con ese régimen de transitoriedad para beneficio de las personas. Ese es otro argumento que estamos construyendo, que debe analizarse también para la cuestión de la prisión preventiva. ¿Qué les parece? No sé si se entiende. Sí, cómo no, ¿Estás de acuerdo? doctor. Muy bien, con mucha síntesis y muy efectivo. Entonces ahora vamos a ver, vamos a meter en jaque al tribunal que deba conocer este tema. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta adicional, si no, pues muchísimas gracias. Yo sé que ya es un poquito tarde. De una vez les comparto el razonamiento. No les comparto el nombre de la persona porque le asiste la protección de datos personales. Pero sí les comparto el criterio. Es muy concretito. Y eso es lo que estamos planteando ahora. Dice que mi mensaje está muy largo. Se lo voy a mandar a la compañera Ashley
y ya lo tienen ahí. ¿Listos? No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, nada más agradecerle, profesor. Muchas gracias por su paciencia y por responder a todas nuestras preguntas. Una noche de domingo muy productiva. Muy bien, pues vámonos a descansar. Ahorita yo voy a ir con Camilita a jugar un rato. ¿Vale? Muchísimas gracias, compañeros, y pues estamos a gracias sus a órdenes. ustedes. Espero que les haya servido estos pequeños insumos. Buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Disfrute la familia. Muchas mi gracias, doc. doctor. Buenas Lo noches. merece. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.